creo que el avivamiento va a ser algo similar a esto o mucho más poderoso que esto. ¿Cuántos quieren vivir ese avivamiento? ¿Amén? ¿En serio? Pero demuéstrenlo. ¿Amén? ¡Amén! Eso. Y mi palabra va en base a eso. El real avivamiento. Quiero que vayamos rápidamente a Lucas, capítulo 5, versículo 37 al 38. Esta es la versión Reina Valera. Dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará. Los odres se perderán, mas el vino nuevo en odres nuevos ha de echarse. Y lo uno y lo otro se conservan. Amén. Y mientras leía esta palabra, estando en el trabajo, Pachi me pidió compartir esto en base al avivamiento. Y estando en el trabajo yo decía, ¿qué significa todo esto? Y en esos espacios que tengo en el trabajo de poder orar, lo aprovecho, oro, le digo: Señor, revélame, ¿qué nos quieres mostrar? Y me muestra el siguiente pasaje en Romanos 12, versículo 2. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ojo con esa frase, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. ¡Wow! Vino nuevo, cambiar la manera de pensar. ¿En qué conecta todo esto? No tenía idea. Pero Dios me muestra que a veces nosotros anhelamos el avivamiento, deseamos vivir en avivamiento, deseamos que Dios haga cosas extraordinarias, como que, no sé, como lo hizo con Pedro, ¿no? Que Pedro pasaba y su sombra sanaba a paralíticos, a gente enferma. Yo anhelo eso en lo personal. Anhelo ir por las calles y levantar a un paralítico con una simple o pequeña oración, ir y hablar con alguien y que él decida recibir a Cristo de una, sin mucho impedimento, sin mucha lógica, sin mucho debate. Anhelo ese avivamiento. Deseo vivir así y hago todo lo posible por mi parte para vivirlo día a día. Pero hay algo que de repente nos impide vivir ese avivamiento y nos impide ese derramar del vino nuevo en nosotros, y es que nosotros a veces somos odres viejos. Pachi recién lo mencionaba con algo súper práctico, y es lo que estamos experimentando también en parte en este culto raro, extraño, dirán ustedes, diferente, como quieran llamarlo. Pero parte de vivir en avivamiento es acostumbrarse a que el Espíritu Santo te cambie la forma de pensar o de hacer las cosas. Cuando Él fluye, Él hace como quiere, es agua. Y leía en esto de la manera de pensar también ciertos estudios científicos, psicológicos, psiquiátricos, que me hablaban de dos puntos. Uno es que la mente tiene esa neuroplasticidad. Neuroplasticidad quiere decir que tiene la capacidad de seguir aprendiendo cosas nuevas a pesar de la edad. Y quizás uno dice, no, pero es que cuesta más. Sí, va a costar un poco más. Pero aún así la mente tiene esa capacidad de aprender cosas nuevas. Pero también hay un problema con nuestra mente, si podemos llamarlo así. Y más que un problema del diseño, porque Dios no se equivoca, es un problema nuestro. Y es que a veces, nuestra mente va formando surcos, por así decirlo, o calles, conexiones neuronales, en las cuales se habitúa a cierta conducta, a cierta forma de hacer las cosas, a cierta forma de hablar, de vestir, de hacer. Y eso incluso lo podemos ver a la gente que maneja. ¿Cuántos conducen acá? Yo no manejo ni por si acaso. El carrito del supermercado no. Pero los que conducen se pueden dar cuenta de esto. Ya en tu mente hay una forma de conducir, ya te acostumbraste a manejar así y no necesitas pensar, oye, ¿en qué cambio voy? ¿Qué hago? No, es algo ya práctico, que la mente se habituó a hacerlo de esa forma. Y lamentablemente, esto nos juega en contra en nuestra forma de vivir la fe. ¿Por qué? Porque es como decía Pachi recién. O sea, estamos acostumbrados a que el culto sea ya, primero adoración, después los avisos, después la palabra y después adoración de nuevo para rematar y nos vamos para la casa a comer. Y cuando Dios quiere hacer algo diferente es como que no,
hoy va a ser distinto. Hoy quiero derramar algo diferente. La adoración ha sido power y gracias de verdad, porque ha sido power de verdad. Yo hace mucho estaba deseando, hoy quiero algo distinto en la adoración, algo power, poderoso. Y Dios lo ha hecho. A veces nosotros nos aferramos tanto a esa forma de pensar y de hacer las cosas que nos volvemos inconscientemente en unos religiosos más. Inconscientemente poco a poco nos vamos volviendo unos fariseos. ¿Por qué? Porque nos apegamos a lo que dice la palabra. No, es que la palabra dice que hay que hacerlo así y así se hace. Y sí, esto es vivo y eficaz. Pero a veces malinterpretamos lo que está aquí, creyendo que es lo correcto, creyendo que es lo real y lo verdadero. No nos cuestionamos ciertas cosas. Hay cosas que de repente debemos de cuestionarnos en nuestro actuar como cristianos. Porque si no, voy a quizás dar un ejemplo medio fuerte, pero tengo que hacerlo. Creo que es necesario. Dios me hablaba en el trabajo que a veces nos comportamos igual que católicos. No, nos duele que nos digan, oye, soy igual que un católico. Es difícil porque se supone que nosotros salimos de ahí para hacer algo diferente. Pero piénsalo un poco. Vamos los domingos al culto, recibimos una palabra y nos vamos para la casa y seguimos con nuestras vidas. ¿No es lo que hace un católico? Solo que con otro nombre nomás. Va el domingo a misa, recibe la palabra del cura y se va para la casa. Y sigue su vida tal cual. ¿Estás viviendo así? Yo a veces pregunto, Dios, ¿esto es ser cristiano de verdad? ¿Eso es todo? Ir al domingo al culto, en mi caso, ir a liderar el grupo de jóvenes y ya. ¿Qué hay del poder que me habla esto? ¿Qué hay de las sanidades que salen aquí? ¿Qué hay de ese Moisés que abrió el mar? Anhelo eso. Eso es vivir avivamiento. Romper esas viejas formas de hacer las cosas. Deja que el Espíritu Santo de Dios quiebre tu manera de pensar, tu lógica, tu forma de ver la palabra, tu forma de hablar, tu forma de evangelizar. Plantéate algo distinto y diferente. Deja que Dios usa tu forma diferente de ser para llegar a otros. Yo soy muy distinto en muchas cosas. A veces me siento un poquito solo, porque digo, no calzo ni en el mundo, porque no soy del mundo, pero a veces siento que tampoco calzo junto con mis hermanos, porque hago las cosas de manera muy distinta a lo que haría alguien. Es doloroso ver que de repente entramos aquí, sí, todos aquí nos abrazamos, nos amamos, todo bonito. Pero salimos de aquí y nos olvidamos del amor al prójimo. Nos olvidamos de ser dadivosos. Y yo en eso trato de romper un poco el esquema. Digo, Señor, yo a veces voy a hacer algún trámite al banco o a donde sea. Me encuentro con alguien en la calle pidiendo algo. Y si Dios me dice, está con él, habla con él, dale tanto, lo hago. Y mis planes, tus planes, ni ahí, Daniel. Primero está lo mío, dice el Señor. Lo tuyo lo resuelves otro día, tienes más tiempo, tienes más días, te daré más días. Confía. Pero ahora haz lo que tienes que hacer. Entonces voy ahí, me siento en la cuneta con el curadito de turno, el drogadicto de turno, o incluso a veces gente normal, sin problemas de adicción, que simplemente tiene una necesidad de dolor, de problemas, y me quedo sentado ahí, a veces horas, conversando. Es triste ver eso, que nos olvidamos de que Dios hace las cosas a su manera y no a la nuestra. No nos podemos cerrar a seguir haciendo las cosas de la manera común y corriente. Si queremos el real avivamiento, vivir en ese avivamiento, tenemos que empezar a cambiar nuestra mente.
Metanoia. Esa palabra yo sé que muchas veces la han dicho, la hemos escuchado, pero a veces no la practicamos. Me incluyo porque también me falta cambiar algunas cosas de mí. Ser diferente en algunas cosas, aprender del hermano. Se me hace complejo a veces. Y me pasa que a veces también vemos aquí, a veces nos cerramos en nuestro propio llamado también. Nuestra mente se centra tanto en que no, es que yo estoy llamado a lo profético. Y se forma un surco neuronal en tu mente que así nomás me voy a mover. Y hay gente que se cierra solo a eso. Y se olvida de la palabra, se olvida del evangelizar, ¿no? Porque el propósito es profético. Y lo mismo para aquel que tiene el llamado quizá a lo escritural, a la maestría, a enseñar la palabra. No, es que solo palabra. Y te cierras a lo profético, al mover nuevo del Espíritu, a las cosas nuevas de Dios. Y el evangelista lo mismo. No, es que aquí hay que salvar almas nomás, lo importante es salvar almas y salvar las almas nomás. Y a veces salvando almas las descarriáis más porque no tenés idea de la palabra o de lo que Dios quiere hacer, porque te centraste solo en salvar almas. Yo creo que debemos de ser como Cristo en ese sentido. Hay un versículo en Lucas 2:52, dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Yo quiero tomarlo, y más bien Dios me lo mostraba de la siguiente manera. Me decía: hijo, mira, el crecer en sabiduría, entiéndelo de esta manera. Crecer en sabiduría es aprender de la palabra. Aprende de la palabra. Sé un maestro, sé sabio con la palabra. Sé astuto con la palabra. Inteligente con la palabra. Que cuando te vayan a decir algo, tú sepas qué responder, qué hacer, cómo moverte con esa persona. Cómo ayudarla. Porque tampoco se trata de andar peleando por las calles. Ese es otro surco mal hecho en nuestra mente. No, que soy cristiano para debatir con los ateos. No, es para traerlos a Cristo. No sacas de nada a discutir con un ateo. Cristo es bien radical en esas cosas. Dice: no le deis las perlas a los cerdos. O sea, si no quiere, no quiere y punto. En estatura me llevaba a entenderlo de la manera espiritual. Crecer entendiendo las cosas que están desatándose en los cielos para saber cómo llevarlas aquí a la tierra. Y en eso se logra orando, ayunando y moviéndose en lo profético. Y en gracia para Dios y con los hombres. Y eso me habla mucho de evangelismo. Y si nos damos cuenta, el ministerio de Cristo cuando estuvo aquí en la tierra se movió en todo eso. Él era sabio, seco, él lo sabía todo de la palabra, no había quien le pudiera debatir. Los fariseos que llevaban años aprendiendo de la palabra no tenían forma de contradecirlo, no había cómo pillar a Jesús en algo, no había cómo hacerle trampa con la palabra, porque él era sabio en la palabra. En lo espiritual, ¿para qué decir? O sea, sanidades, milagros por montones. De hecho, hay un versículo en Juan que dice que no alcanzan los libros en la tierra para poder mostrar todo lo que Jesús hizo. Y en Dios, gracia con Dios y para con los hombres, bueno, vemos que a Jesús lo seguían multitudes. Gente se desesperaba por estar con Él. Gente se desesperaba por tener un llamado a estar cerca de Cristo. Y aprovecho para preguntar: ¿cuántos se desesperan para estar contigo? ¿O es lo contrario? No, cuando estoy con Él me desespero para irme, hermano. Sí, es terrible. Si es así, es complicado. Porque no estamos aquí para alejar a la gente del reino, sino que estamos para acercarla. Si hay algo en tu carácter que está influyendo en contra de esto, que es transmitir el evangelio en avivamiento, con poder, con gloria, entonces cámbialo, hermano. No podemos ser un fariseo más. No, es que la palabra dice que así y así nomás. Así dice la ley de Moisés, así decían los fariseos. Y por eso dejaban a los cojos afuera, a los sordos,
los menospreciaban. Pero Cristo vino a mostrar algo distinto. No, es que la palabra me dice que no me conviene juntarme con las tinieblas. ¿Seguro que dice eso? O quizás estás malinterpretando la palabra. Porque yo entiendo que no juntarme con las tinieblas es no hacer las cosas de las tinieblas. Pero si tengo que salvar a un hermano satanista, un hermano brujo, que en ese momento no se siente hermano, pero lo será, tengo que ir a estar en medio de las tinieblas. Tengo que. Es mi deber. Yo a veces sueño con cosas locas y digo, Señor, y de hecho una vez me profetizaron de eso. Me decían, irás a los prostíbulos y los llenarás de la gracia de Dios. Y yo digo, eso está complicado, porque la tentación para el hombre siempre está ahí. Entonces tengo que menguar, y estoy en esa preparación, menguando, porque quiero ir a esos lugares. Y ustedes dicen, pero ¿cómo va a llamar a una prostituta? Sí, yo espero tener todo esto lleno de ese tipo de mujeres, siendo transformadas por Él, por su amor. Otra cosa que para mí es vital entender para vivir en ese avivamiento está en Mateo 22, versículo 14. Es cortito, pero es complejo de entender. De hecho, a mí me costó un poco. Dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados, pocos escogidos. Y es extraño este versículo, o sea, parece un contrasentido, es como un oxímoro, es como, para los que no entiendan qué es un oxímoro es como decir pequeño gigante, es como una contradicción intrínseca en esa palabra. Y yo decía, ¿cómo, Señor? O sea, ¿cómo? Si lo estás llamando y después no lo vas a escoger, o sea, llamas a muchos y escoges a pocos. ¿No se supone que mientras más llamados seamos mejor? O sea, me dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, y después me dice que llamas a muchos y escoges a pocos. Si los obreros son pocos y escoges a pocos, no tiene sentido. Y era como que el Señor me decía, espérate, Daniel, vuélvelo a leer, léelo con atención. Muchos son llamados, pocos escogidos. ¿Qué hay en la persona, en cada uno de nosotros, para que Dios decidiera escogernos? Hay algo ahí. ¿Por qué decidió escoger a un hermano tuyo, a un familiar tuyo, incluso a ti mismo? ¿Por qué decidió escoger a este flaco? O sea, no tengo mucho que entregar. No hay fuerza. No tengo una gran voz que digamos, pienso yo. Pero algo hay. Y luego Dios me llevaba a Lucas, capítulo 14, del 15 al 24. La parábola de la gran cena. Dice, oyendo esto, uno de los que estaba cenando con él en la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Venid que ya todo está preparado. Vino nuevo. Algo de conexión hay ahí, ¿no? Venid que todo ya está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyos y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa.
porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Ay, Dios mío, esa última parte no me gusta. Qué fuerte es que Dios te haya llamado y tú resistas ese llamado. Porque yo leo la escritura y me doy cuenta que Él no llamaba a cualquiera. Y de hecho me acuerdo de un momento en el cual Él sana a un endemoniado de Gadara, el endemoniado gadareno. Y el endemoniado, después de ser libre, le dice: Señor, maestro, yo quiero ir contigo al otro lado. Y Jesús le dice: no, tranquilo, espera aquí, quédate aquí. Pero después veo que un Pedro que estaba pescando, haciendo otras cosas de la vida, le dice: Pedro, sígueme. ¿Por qué a uno sí y a otro no? ¿Por qué el que se estaba ofreciendo para seguirlo, Jesús le dice: no, espera acá. Acá es tu lugar. Y a otro que no estaba ni ahí porque estaba pescando, haciendo sus cosas del día a día, le dice: mira, sígueme. Y hasta le cambia el oficio. Ya no vas a ser pescador de peces, vas a ser pescador de hombres. Es tremendo ver eso. ¿Qué había de diferente en Pedro? A diferencia del endemoniado gadareno. Si el endemoniado se estaba ofreciendo para... Primero que todo, había un llamado distinto. Porque después, si vamos a la palabra, vemos que Jesús vuelve a Gadara y ve toda esa ciudad y todo ese lugar, si mal no recuerdo, deseosos de recibirlo, porque al principio no lo querían recibir. Cuando liberan al gadareno, el pueblo mismo echa a Jesús, lo expulsa de ese lugar. Pero después como que no, ven Jesús, ven, eres bienvenido. Solo porque el gadareno empezó a hablar de lo que Jesús hizo en él. Y la gente se sorprendía: pero si tú estabas endemoniado, te mutilabas, te cortabas el cuerpo, andabas desnudo, con ataduras, nada podía detenerte. ¿Qué pasó? Fue Cristo, aquel que no quisieron recibir. Él hizo el cambio en mí. Y el pueblo se empezó a dar cuenta seguramente y dijo: oh, pero qué error más grande cometimos. Entonces cuando Jesús vuelve, wow, no, ven, y todo es transformado en ese lugar por uno solo. Entonces el llamado era distinto. Él sí tenía que quedarse, pero Pedro tenía que seguirlo. Y este llamado también se lo hace a una persona que seguramente estaba a punto de enterrar a su padre. Y le dice: sígueme. No, espérame, es que tengo que enterrar a mi padre. Igual que los invitados, poniendo excusas. Y las excusas son perfectamente válidas, ¿ah? Porque uno había comprado una parcela, un terreno, obviamente tenía que inspeccionarlo, tenía que ver, no lo vayan a estafar. Era válido, era totalmente válido. Otro inspeccionar la yunta de bueyes, otro se casó. O sea, imagínate, yo me pongo en ese lugar y digo: ¿te imaginas? Yo me hubiera estado casando y Jesús viene, justo en ese momento a Jesús se le ocurre hacer la segunda venida y me llama así como: ya, Daniel, hay que mostrar el reino de Dios aquí en la tierra. Ahora sí va a descender, ahora se viene con todo. Y yo ahí casándome así como: ¿qué hago? Es complejo. Era válido decir: no, sabéis que no. Pero el Señor se enoja y dice: no, esto es importante, esto sí es lo realmente importante. Tienen que venir. Así que si no quisieron venir, llamaré a otros. Y empieza a llamar a los cojos, a los mancos, a los ciegos. Cojos, y quiero que lo entiendan también de la manera espiritual, cojos espirituales que les costaba caminar en el reino. Que quizás hay alguno aquí que dice: pero es que a mí me cuesta, hermano, me cuesta seguir el paso de la fe, el caminar de la fe a mí me cuesta. Soy un cojo en ese sentido. Hermano, hermana, Dios te está llamando igual. Él no ve tu cojera, más bien Él quiere sanarte de esa cojera espiritual. Y solo tienes que disponerte
a seguirlo, a recibir la invitación. El manco, no, es que no sé, me siento torpe en hacer las cosas, no sirvo para servirle al Señor. Quizá hay un manco espiritual aquí que cree que no sirve, que no hace, que su capacidad de servir no es suficiente. Y Dios dice, te estoy invitando, ven. Está todo servido, solo tienes que disponerte, ven. Sírveme aún con tus manos mancas y yo te sanaré en el proceso, en el caminar. Mientras haces a los ciegos. Es que, ¿sabes qué, hermano? A mí me cuesta entender la palabra. Yo la leo y no entiendo. Soy como un ciego espiritual. Pero ven. Deja que Él se encargue. Él va a ir quitando esos velos, va a ir revelándote la palabra. Yo, cuando entré a la iglesia y era nuevo, un día nos hacen buscar un versículo en la red de jóvenes y a mí me dio mucha vergüenza porque era la primera vez que yo estaba tomando una Biblia, era nuevito en la fe. Entonces me fui al índice y empecé a buscar y no lo encontraba. Pues entonces viene un líder y lo busca así y lo pone. Fue súper mala su actitud, no diré nombres, pero ahí me lo puso y fue así y él movía la cabeza así. Y yo me sentí muy mal. Era nuevo, era un ciego, no sabía cómo leer la palabra. Pero en mi intimidad Dios me decía, tranquilo hijo, yo te voy a enseñar. Y ahora cuando tomo esto no hay quien me pare. Cuando recibo algo de Dios y digo, Señor, yo quiero investigar de esto, voy a empezar a leer, voy a empezar a profundizar, no hay quien me pare. El Señor lo hizo. Y el Señor lo quiere hacer contigo. El precio de seguir a Cristo es ese. Cambiar nuestras formas de pensar, de ser. No te cierres a una sola postura. Ábrete a la multiforme gracia de Dios. Las muchas maneras que Él tiene de hacer las cosas. Incluso aunque parezca contradictorio a tu forma de pensar o de creer como debería de ser. No, pero es que el Señor, ¿cómo va a hacer esto a través de esta persona? Puede. Si Él quiere, puede. Y lo hace. Y si estás recibiendo ese llamado desde hace tiempo de parte de Dios, no impidas que Dios haga contigo. Puede hacer cambios tremendos en tu vida. Puede hacer cosas sobrenaturales contigo. Voy a contar un pequeño testimonio para ir finalizando ya. Recuerdo que cuando estaba nuevo también en la fe, bueno, relativamente nuevo, llevaba un par de años viniendo los jóvenes, aprendiendo de la palabra. Y lo único que yo sabía más o menos bien hacer era orar. Y digo más o menos porque, más o menos, no era tan seco como la Apache o como el grupo de casa de oración, que ya más o menos domina todo el tema, en lo profético, en la palabra, y le dan con power y todo, y estruendo, y voces, y todo el show. Pero yo en ese tiempo era un novato. Y me acuerdo que hubo una persona que justo en ese momento fue despedida del trabajo. Yo estaba haciendo mi práctica, recuerdo, de analista químico. Y lo vi tan afligido al tipo que dije, voy a orar. Dije, oye, disculpa, yo soy cristiano, quiero orar por ti. ¿Me lo permites? Sí, mira, me dijo, lo que pasa es que me despidieron y ahora no sé qué voy a hacer. Ya, ok, oré, torpemente, he de decirlo. Se me confundían las palabras, no sabía cómo bendecirlo, pero oré. Y lo bendije, y que Dios te bendiga y que te dé trabajo y prosperidad y todo el show. Años después, yo no me enteré más de qué pasó con él. Y si hubiera sacado pantallazo lo hubiera mostrado como testimonio, pero no se me ocurrió. Es algo que se me vino justo ahora. Me habla por Instagram, me buscó por Instagram. Yo estaba un día revisando Instagram, como cualquiera lo haría, y me llega un mensaje, me dice, hola Daniel, no sé si te acuerdas de mí, soy
Juanito Pérez, por decir un nombre. Tú una vez oraste por mí hace más de 10 años. Y quiero darte las gracias porque esa oración cambió mi vida. Y me quiebro porque digo, ¿cómo Dios puede hacer algo con esto? Y una oración tan escueta, tan fácil, tan mala, pésima, diría yo. Y él me dice eso, tu oración cambió mi vida. Y sigo leyendo. Me dice, yo ahora vivo en Canadá, Toronto. Tengo un buen trabajo. Me casé. Mi esposa cree en Cristo. Y estoy empezando a ir a su iglesia. Pasan los días. Amén, amén. Gloria para Dios. Amén. Gloria para ti, papá. Pasan los días y empiezo a enviarle ciertos reels, porque él estaba recién conociendo de Dios, pues entonces le mandaba ciertos videitos, versículos. Y él me dice, amén. Y yo le dije, perdón si te molesto, le dije yo, con tanta cosa cristiana, pero es mi esencia. Yo le dije yo. Y me dijo, no, hermano, amén. Yo ahora decidí recibir a Cristo. Somos hermanos en la fe, así que toda palabra que venga de Dios para mí es bendición. Es tremendo. Y solamente bastaba alguien dispuesto a seguirlo. Así que si quieres vivir en avivamiento y quieres que Dios empiece a hacer cosas distintas contigo, yo quiero invitarte a que pases aquí. Si has estado recibiendo ese llamado de parte de Dios una y otra vez, insistentemente, Dios diciéndote, ven, tengo algo distinto contigo, quiero hacer cosas diferentes contigo. Yo sé que ya lo hicieron pasar a muchos, pero si algo hay en tu corazón, si Dios está haciendo arder esta palabra en ti, es por algo. Y también quiero hacer pasar a aquellos que piensan que está su mente bloqueada, son odres viejos y necesitan que Dios los transforme en odres nuevos, para que Dios pueda derramar ese vino y pueda producirse un avivamiento primeramente en ti, para que lo puedas transmitir a otros. Así que pase, iglesia, pasen aquí si así lo quieren. Yo mientras tanto oraré para que Dios haga conforme a su voluntad. Amado Dios, gracias. Gracias, papá, por todo lo que vas a hacer, por todo lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por mostrarnos esta palabra, Señor, y llevarnos a hacer algo diferente, algo distinto. Llevarnos, Señor, a romper esquemas, a romper ciertas formas de hacer o de pensar las cosas, Señor. Y yo te pido, Señor, que puedas realmente transformarnos en esos odres nuevos que tú necesitas. Señor, porque tú eres compasivo y no vas a derramar vino nuevo en odres viejos, no porque no quieras, sino porque nos cuidas, papá, porque quieres conservarnos, Señor. No quieres rompernos. Así que mientras no seamos renovados, tú no vas a derramar ese vino solo para conservarnos. ¡Wow! ¡Cuánta bondad hay en ti, papá! Cuánto amor, cuánta gracia, cuánta misericordia. Pero te pido, Señor, que nos inquietemos, Señor, día y noche, papá. Inquiétanos, Espíritu Santo, a no quedarnos como odres viejos, Señor. Yo sé que nos conservarás igual, pero no queremos perdernos, Señor, ese vino nuevo de avivamiento. No queremos perdernos, Señor, eso nuevo, eso fresco que tienes para darnos. Así que por favor, transfórmanos, Señor. Sé que nos va a costar, sé que será difícil, porque hay algunos que son como barro y otros que son como roca, y que para eso necesitarás cincel y será un trabajo más arduo. Pero el Señor me dice, si te sientes esa roca, no te preocupes, ocuparé mi cincel, será más largo el trabajo, pero terminaré mi obra, lo haré. Y si eres barro en sus manos, amén.
Será más moldeable, será todo más fácil de hacer, será más llevadero el trabajo. Pero eso no implica que hay cosas que cambiar, que hay cosas que transformar, para que realmente seas esa obra que Dios quiere ver en ti y te transformes en ese odre que Dios quiere tener para poder tener ese vino nuevo. Señor, gracias. Derrama, Señor, derrama, Señor, sobre aquellos que ya están siendo, Señor, ese odre nuevo. Derrama, Señor, ese vino de avivamiento, papá, ese vino nuevo, ese algo fresco, Señor, que tienes para darnos. Te pido también, Señor, por aquellos que durante años tú has estado llamando a través de videos, a través de algún amigo, a través de algún hermano, a través de algún familiar. Toca, Señor, hoy su corazón. Muestra, Señor, muéstrale lo que puedes hacer con un Pedro, un simple pescador. ¿Cuánto lo usaste? Muéstrale, Señor, a ese hombre, a esa mujer, a ese joven, a esa jovencita, el potencial que has puesto en ellos, Señor. Porque tú no llamas a cualquiera. Y que no haya excusas en nosotros para recibir ese llamado. Que no haya excusas, Señor, en mis hermanos, en mis hermanas, en jóvenes, en jovencitas, Señor, en ancianos. Que no sea una excusa la edad. Que no sea una excusa el tiempo. Que no sea una excusa los estudios. Que no sea una excusa el trabajo. Simplemente disponernos, Señor, a hacer. En el nombre de Jesús te lo pido. Muévete, Espíritu Santo. Sigue fluyendo. Abrázalos, aquellos que estás llamando hace tiempo. Y diles: para esto te llamé, para esto te quería. Cosas nuevas quiero hacer contigo. Poder quiero desatar a través de ti. Sanidades quiero hacer a través de tus manos mancas. Quiero correr a través de tu cojera. Quiero mostrar revelación nueva a través de tu ceguera. Yo voy a sanarte, a hacer algo distinto, algo nuevo de ti. Dejaré lo viejo atrás y traeré lo nuevo. Lo que creías que eras, eso no es lo que eres realmente, hijo o hija. Yo te mostraré quién eres realmente, dice el Señor. Gracias, papá, gracias, Señor. Santo, Dios santo. Necesita más.